Hola, buenas tardes ya a todos. Queríamos darle primero la bienvenida a este seminario permanente de métodos cualitativos. Invitarlos por el momento durante las presentaciones también a tener su micrófono silenciado, pero obviamente pueden levantar la mano y ir opinando, pero le queríamos junto con Andrew Webb agradecer su asistencia. Igual 21 participantes en este momento nos pone bastante contentos y para partir me gustaría primero eh, hacer una pequeña presentación y de ahí darle la palabra a Andrew también si quiere decir algunas palabras para explicarles un poco de qué se trata esta instancia eh, y de esa manera después partir ya de lleno con las presentaciones. ¿Ya? Eh, Primero quería como contarles de qué se trata este seminario permanente al que vieron anunciado y en el cual se inscribieron. Bueno, la idea que tenemos y que surgió esto con Andrew después de un curso que diseñamos juntos y un almuerzo que tuvimos, es que existen, si bien muchos investigadores están trabajando con técnicas cualitativas y haciendo bastante innovación, a veces nos faltan espacios para poder discutir y conversar sobre lo que estamos haciendo, compartir nuestras experiencias, los desafíos a los que nos enfrentamos y cómo también damos solución a esos problemas. Y eso pasa tanto desde el mundo académico, como los estudiantes que están haciendo sus investigaciones de posgrado, como también investigadores que se encuentran trabajando en distintos ámbitos utilizando estas técnicas. Entonces, a partir de eso surge la idea de hacer este seminario permanente de métodos cualitativos, donde la idea es, como dice su objetivo, es establecer un espacio académico de discusión sobre el diseño, aplicación y análisis de los métodos cualitativos a partir de una reflexión crítica de investigaciones en curso o finalizadas. La idea justamente es que distintos investigadores, y de hecho veo también que hay investigadores que van a presentar aquí también, que están aquí como Clemón como Clemón Colán y también Carolina Ramírez, que están aquí, así que muy contentos de que estén en esta instancia, porque también ellos van a presentar, y nuestra idea es, si esto funciona exitoso después de estas sesiones, continuar con esto también durante el próximo año y así, para que tengamos siempre esta instancia de diálogo. ¿Ya? ¿Cuál es el público? Son académicos, investigadores, y ahí yo de manera general, es decir, tanto investigadores que estén realizando esto dentro del mundo académico como fuera del mundo académico, y ojalá en el futuro podamos también contar con presentaciones que vengan de otros lados, ¿ya? Y estudiantes de posgrado también, que estén, por ejemplo, realizando investigaciones sobre esto, utilizando técnicas cualitativas, ¿no? La metodología de trabajo son sesiones mensuales donde investigadores de distintas disciplinas que trabajen con diversas técnicas y perspectivas expongan su investigación con un foco en las decisiones metodológicas utilizadas. De hecho, la idea aquí no es como presentar sobre los resultados de un trabajo, sino sobre como la metodología. Y por supuesto, no es necesario y lo vamos a ver con la mía también, es que esté como perfecto, terminado. También va a ser interesante si alguien también en algún minuto y nos escribe por interno que quisiera presentar y compartir algo, también ver aquello que no funciona. Algunas cosas funcionan cuando uno hace metodología y otras no, y tener una reflexión crítica sobre eso. Y bueno, y los organizadores, como ya lo mencioné, somos por un lado Andrew Webb, que también es profesor del Instituto de Sociología, y yo, que también soy profesora del Instituto de Sociología, y lo hacemos en el marco de las actividades del posgrado de nuestro instituto, del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica, ¿no? Dejo de compartir, y no sé si Andrew, tú quieres decir algunas palabras adicionales. Solo saludar y decir estoy muy contento por este espacio, aunque sea virtual. Yo creo que la virtud de esto es que se abre a un público mucho más diverso, incluso fuera del Instituto de Sociología. Pero estoy contento porque particularmente es un espacio que hemos anhelado tener desde hace mucho tiempo en el Instituto de Sociología.
y creemos que va a ser de mucho provecho. Vamos a nutrirnos mutuamente en esta vocación, en este quehacer que tenemos en metodología cualitativa. Así que yo vengo con toda la expectación de lo que va a pasar este año y aquí en adelante. Así que un saludo para todas y todos. Y Claudia, tú eres la que expone hoy día, así que quedamos atentos a tu Sí. presentación. Bueno, de hecho, yo me tiré al agua inmediatamente en la presentación y como este era el primer día, decidí partir yo misma para mostrar un poco cuál es la dinámica y de esa manera también generar un poco como una guía para lo que viene después, ¿no? Yo calculo que mi presentación va a ser como de media hora, quizás menos, ¿ya? O no, yo creo que va a ser media hora. Espero que no más. Pero va a ser como media hora, pero la idea obviamente de repente puede ser más si también a alguien se le ocurre interrumpir entre medio y hacer comentarios, yo no tengo problema, ¿ya? A veces uno puede ir comentando in situ y quizás por una lógica de seminario me parece también interesante, ¿ya? Si alguien tiene preguntas y va levantando la manito, de repente Andrew me ayuda también un poco con la gestión de esas consultas y preguntas que la pueden hacer por el chat, pero también por supuesto levantando su mano y abriendo su micrófono. Y para no perder más en preámbulos, voy a partir ahora con la presentación. Que, como ya lo sabían por el título de los carteles que hicimos, es que hoy día vamos a hablar sobre una técnica específicamente sobre el uso de los videodiarios para el estudio de las prácticas culinarias. Y ahí también remarco que esto tiene que ver con un proyecto de investigación, que está ahí su número, el FONDESIT 120-1629, ¿ya? Y que tiene que ver con un tipo de técnica que aplicamos, una innovación metodológica que aplicamos en el marco de este proyecto de investigación. Y en ese sentido la presentación va a abordar 7 puntos. Ya primero una introducción al proyecto Jóvenes Veganos, nosotros le decimos de manera como informal con el equipo de investigación y también en la difusión de esa manera. Tiene un nombre mucho más largo, pero que es más difícil de decir porque es muy largo, entonces el nombre para nosotros es el proyecto Jóvenes Veganos, así es difundido. Después, el desafío que implicó estudiar práctica en pandemia y qué es lo que terminó generando y impulsando la innovación en esta técnica y que yo creo que fue aceptado. El diseño e implementación de esta innovación, qué implicó la realización del trabajo de campo y cómo se efectuó, qué tipo de información obtuvimos, y después un análisis sobre las fortalezas y debilidades de la técnica y los desafíos éticos que impulsó. Bueno, el proyecto de Jóvenes Veganos, para quienes no lo conocen ya, es un proyecto Fondesit, con financiamiento Fondesit, de 4 años. Ahora en este instante estamos en el 3er año del proyecto, y tiene como objetivo generar, comprender el proceso de adopción del veganismo y sus prácticas en jóvenes de distintas clases sociales en Santiago de Chile. Y este proyecto de investigación tiene también como un fundamento teórico de hacer dialogar 2 perspectivas, ¿ya? Por un lado, utiliza la noción de carrera de Howard Becker, ¿no? Y lo que hace es estudiar el veganismo como una carrera, ¿no? A partir de la cual los jóvenes transicionan a esta nueva identidad, y que en coherencia con los trabajos que ha hecho Becker en Outsider, vendría a ser un tipo de grupo que vendría a tener normas que son contraculturales, ¿no? Pero al mismo tiempo hace dialogar esa perspectiva con una perspectiva burdesiana, en donde lo que hace es pensar y tener como conjetura que las trayectorias de estos jóvenes van también a tener particularidades según las disposiciones de origen de los sujetos, ¿ya? Y por eso es que tiene esta idea de tener jóvenes de distintas clases sociales, porque lo que se quería ver es si esas carreras, si esas trayectorias tienen matices en función de la clase de origen. Y esa era su idea original.
Ya tenemos una primera publicación al respecto, ¿ya? Y por lo tanto, los objetivos específicos son, por un lado, describir las carreras de jóvenes de distintas clases sociales que adoptan y practican el veganismo, identificar las motivaciones, aversiones y creencias que sustentan la adopción y práctica del veganismo en jóvenes de distintas clases sociales, conocer las etiquetas que demarcan la identidad vegana en jóvenes de distintas clases sociales, describir las prácticas de alimentación y control corporal de jóvenes con un estilo de vida vegano en distintas clases sociales y analizar las formas de relación y organización entre jóvenes veganos, tanto presencial como virtual. ¿Qué metodología tuvo en su diseño original? Y aquí vamos a ver que va a haber una diferencia entre la metodología original y la finalmente adaptada. Es que originalmente nosotros decidimos trabajar con jóvenes entre 18 y 30 años, donde teníamos cuotas por clase social y tiempo en el veganismo. Los jóvenes partieron con esta edad, pero obviamente también han pasado ya años, y ahora ya varios ya están en sus 30, ¿ya? Porque es una investigación que tiene varias olas, como dice entrevista biográfica en 3 olas, ¿ya? Ahora en la tercera ola ya varios ya están en sus 30, y con informantes claves también de colectivo, eso también realizamos. Se pensó trabajar con diarios, que es una técnica bastante utilizada en estudios de alimentación, en segunda y en tercera ola, en donde a las personas se les pide que registren sus prácticas alimentarias. También se pensó realizar observaciones, tanto de distintas actividades de los colectivos que también se iban a entrevistar, como de la vida cotidiana, y también revisión de redes sociales, porque se fijaban, había como un componente virtual también en los objetivos. ¿Qué es lo que se pensaba como un registro específico de las prácticas de los informantes? Especialmente las 2 técnicas mencionadas ahí entre medio, que son los diarios y las observaciones. Los diarios son una técnica disruptiva, es decir, una técnica en donde uno le pide al participante que realice una ruptura de su vida cotidiana para tener algún registro, en este caso, en donde haga un quiebre. Y esto se buscaba como una forma de complementar previo a las entrevistas. Y la idea era que los informantes registraran el contenido de su alimentación durante una semana, y también registraran reflexiones sobre esa alimentación, que después, durante la entrevista biográfica, se iba a incluir un apartado sobre práctica, y se iba también a hacer dialogar con lo que había sido registrado en el diario en las reflexiones. Y también se pensaba hacer observaciones el día de la entrevista sobre el hogar. Eso está en el diseño original del proyecto. Pero ¿qué sucedió? Nos vino la pandemia, ¿cierto? Y ahí vino el desafío de cómo estudiar las prácticas en pandemia. ¿Ya? Pero ¿cómo? Principalmente puse algunas de las preguntas que teníamos en ese marco, que era, es decir, ¿cómo íbamos a poder visitar los hogares en ese contexto en donde no podía, o sea, donde habían cuarentenas, en donde al mismo tiempo visitar los hogares implicaban riesgos sanitarios, en un momento en donde esto estaba pensado más para el segundo año, ya que era el 2021, ya se estaban iniciando las vacunas, pero igual todavía habían restricciones sanitarias importantes. Del mismo tiempo, y este es un problema que sucede en todos los diarios, ¿ya? No solo en los diarios, o sea, no solo en el periodo de pandemia, pero siempre existe un problema de cómo se logra que las personas completen los diarios, ¿ya? Generalmente los diarios, al ser una técnica disruptiva, invita mucho a que las personas lo abandonen, ¿ya? Y yo ya había aplicado diarios antes, asociado a una técnica cuantitativa, y tenía mucho abandono, ¿ya? En los diarios. Y al mismo tiempo, a veces la persona no abandona el diario completo, pero solo rellenan un día o 2 días y después lo dejan. Es una técnica que demanda mucho tiempo. Y al mismo tiempo existe mucho subregistro por olvido. ¿Ya? Las personas se acuerdan de lo que comieron, especialmente los diarios, por ejemplo, el recordatorio 24 horas utilizado en alimentación, pero se olvidan, por ejemplo, de todas las ingestas que hicieron de entre medio. Ya si alguien se comió un Super 8 no lo declara, ¿ya? O picó un maní tampoco lo declara, ¿ya? Pero al mismo tiempo, en este caso, que nosotros queríamos ver prácticas, específicamente prácticas culinarias, con mayor razón. O sea, existe un montón de cosas que la gente no registra. No registra, por ejemplo, cómo se dio cuenta que la cebolla estaba lista o no estaba lista. Cómo se dio cuenta que por ejemplo, que el ajo está listo o no está listo. Uno se da cuenta con el olor, pero eso no lo escribe.
simplemente dice Freddy y el ajo. ¿Ya? Entonces ahora que no iba a poder visitar los hogares, ya había súper poca posibilidad de hacer preguntas sobre eso, ¿cómo íbamos a lograr registrar todos esos datos? Y Camila, siempre digo mal tu apellido, Camila Yustra, que estaba, que es asistente del equipo de investigación, Camila, y que está presente acá, tuvo una idea brillante, ¿ya? Que fue la idea de hacer los videos. ¿Ya? Y una idea brillante porque, no solo porque Camila es muy inteligente, sino porque tuvo un excelente, desde mi perspectiva, resultado para esta investigación. ¿Ya? ¿Qué son los videodiarios? Ya es algo que no se nos ocurrió a nosotros y que han existido otras también experiencias en la literatura. Son una técnica que permite un registro in situ de alguna o varias actividades en un formato audiovisual. En este caso, el participante debe registrar la actividad, la describe y también reflexiona sobre ella. Entonces tiene esta característica de ser muy situada, porque está grabando mientras la persona hace la actividad que a uno le interesa. Por lo tanto, no solo tiene el registro audiovisual, sino que también la explicación que la persona realiza y las reflexiones que va realizando situadamente sobre eso. Y es una técnica emparentada con los mismos diarios de registro que nosotros acabábamos de mencionar antes, ¿ya? Porque en el fondo registra, pero en vez de registrar después, registra en el momento. Y también con los photo boys, que es una técnica cualitativa que quizás algunos también ya conocen, en donde las personas van realizando fotografías sobre ciertos fenómenos, por ejemplo, que pueden ser relevantes para una comunidad, y después se trabaja con esas fotografías. ¿Por qué también a nosotros nos apareció como una técnica pertinente en este caso? Era porque la literatura indica, y a nosotros nos hacía sentido a partir de lo que ya habíamos estado trabajando con los jóvenes veganos, es que aparece como una técnica ideal para jóvenes, ¿ya? Que están habituados con el uso de los smartphones y de las redes sociales. ¿Por qué? Porque normalmente los jóvenes postean stories, reel y distintas cosas, por ejemplo, ya sea en TikTok, en Instagram, en donde van mostrando las cosas en el minuto en que se están haciendo, ¿no? Y por lo tanto, en un grupo de estudio como los jóvenes veganos que nosotros estamos estudiando, donde ya sabíamos que también publicaban muchas cosas sobre sus mismas prácticas en redes sociales. De hecho, no sé si ustedes están habituados con el mundo de los influencers veganos, pero existe un grupo importante de influencers veganos que utilizan las redes sociales para difusión de sus ideas, pero también muchas de sus prácticas, como por ejemplo cómo cocinar ciertas cosas, qué productos se pueden consumir, técnicas de cómo utilizar o lograr cierta, por ejemplo, un merengue a partir del agua de garbanzo, etc. Ya existe eso ya dentro del grupo con el que nosotros estábamos estudiando, y pensábamos que podía ser, por lo tanto, un terreno rico de trabajo. ¿Qué implicó todo esto? Implicó entonces que nos surgió esta idea y que por lo tanto hubo que hacer un cambio en el diseño original y cómo se lleva a cabo. Y eso lo primero que implicó fue una actualización de todos nuestros protocolos y también de los consentimientos informados, de las pautas de entrevista y las instrucciones que teníamos. Porque nosotros teníamos inicialmente ciertos consentimientos informados que hablaban de los diarios, pero que no hablaban de los videodiarios. Las pautas de entrevista estaban pensadas para hacerlos dialogar con los diarios, pero no con los videodiarios. Entonces hubo que actualizar todo el material y las instrucciones al respecto. Y eso, por lo tanto, también implicó que tuviéramos que nuevamente, y bueno, eso se hace igual anualmente, pero pasáramos por la evaluación y la aprobación del Comité Ético, Científico de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de nuestra universidad, que aprobó esta nueva técnica. Y al mismo tiempo, por lo tanto, llevó a cabo otros aspectos prácticos que tuvimos que, por ejemplo, cuando uno diseña, todo diseño de diario, incluso los que no son videodiarios, implican instrucciones muy detalladas. Ahí uno tiene que poner
instrucciones, y esas instrucciones siempre también llevan ejemplos, instrucciones señalando aspectos muy prácticos sobre qué debe registrar, cómo debo hacerlo, cómo resolver dudas respecto a eso, etc. Y se ponen ejemplos de qué es lo que uno debería completar. Eso es lo que hace un diario normal, por ejemplo, de alimentación. Pone ejemplo, desayuno, horario del desayuno, porotos, no, ya no sé. Bueno, puede ser que alguien coma poroto, especialmente en un mundo anglosajón, puede comer poroto al desayuno, Andrew lo sabe bien, como inglés. Los chilenos obviamente no comemos tanto poroto al desayuno, ¿cierto? Pero en el mundo anglosajón sí, ya, entonces alguien podría poner como ejemplo eso. Y en el caso acá, también entonces hubo que grabar, no solo entregamos instrucciones nuevas escritas, sino que también se hizo una versión digital, virtual de las instrucciones, y al mismo tiempo se grabaron ejemplos de qué es lo que iban a hacer los videos diarios. Y esos ejemplos tuvieron el fin de mostrar qué es lo que uno esperaba que las personas registraban como prácticas cotidianas, y al mismo tiempo mostrar qué es lo que quería, qué es lo que se tenía que ver, ¿ya? Por ejemplo, dentro de las instrucciones tenemos muy explícitamente que no aparezcan personas que no están dentro de la investigación, ¿ya? Entonces, en el video no se mostraban, por ejemplo, nunca a personas que fueran del hogar, por ejemplo, para de esa manera asegurar que solo los que firmaron el consentimiento estuvieran, ¿ya? Entonces, se graban ejemplos, y esos ejemplos también creamos una cuenta especial de Instagram en donde iba a estar todo ese material, ¿ya? Donde las personas podían ver las instrucciones, podían ver el tipo de preguntas que, que se tenían que realizar y que se tenían que hacer. Y luego también se crearon cuentas de Instagram que fueron exclusivas para la investigación, de carácter privado, no públicas, ya, es decir, que solo la podía ver quienes tenían la clave de esa cuenta, y con claves personalizadas para cada participante. Es decir, se crearon un número de cuentas y todas tenían sus respectivas claves, sus respectivas cuentas. Y después fueron todas eliminadas al terminar el proceso, ¿ya? ¿Qué implicó el trabajo de campo con esto? Es que se retomó entonces el contacto con participantes de la primera ola, esto lo hicimos en la segunda ola. Solo la mitad continuó, eso es normal, en un estudio que es panel, que bien tiene varias olas, ¿ya? Y en esta segunda ola se contemplaba un reemplazo, no en la tercera, ¿ya? En donde se hizo un nuevo llamado y se incorporaron a 10 personas más. Total tuvimos 25 personas, ¿ya?, que fueron invitados a realizar esta actividad disruptiva. Y la mayoría optó por el video diario, es decir, 23, pero algunos optaron por el diario escrito. A todos también en las instrucciones se les daba esa opción, ¿ya?, de si por alguna razón esta técnica se les hacía muy pesada, se les hacía incómoda, podían no realizarla. Incluso también, si alguien no quería realizar video diario en general, o diario, también existía la opción. Los 25 decidieron hacerlo, hacer un diario, pero solo 23 un video diario y 2 un diario escrito. Los videos diarios fueron descargados por Instagram, y las cuentas después fueron eliminadas, y las entrevistas se realizaron por Zoom, y se realizaban después de ver también los videos diarios. Entonces nosotros veíamos los videos diarios, teníamos de esa manera una idea sobre las prácticas, y después en la entrevista se hacía la entrevista biográfica de seguimiento, pero también se hacía después una profundización sobre las prácticas en diálogo, para ayudar a interpretar las cosas que se observaron también, ¿no? Hasta el momento no sé si alguien ha tenido duda o algún comentario. Veo que hay algo como en el chat, pero no sé. Ah, buenísimo, sí. No había ni una pregunta. Claudia, yo tengo una pregunta, perdón, Sí, chiquitita. sin problema. Sí, ¿cuál es como el volumen de videos que tienen por persona, en términos como de o sea, ¿qué tanto tiempo cubre desde el punto de vista como de, no sé, un mes de vida o una semana, en fin, y también como de cantidad de material que tienen que procesar un poco? Súper buena pregunta, Consuelo, que se me había olvidado mencionar, ¿ya? Así que excelente. De hecho, lo que le pedíamos a las instrucciones eran grabaciones de 2 días, simplemente. Pero eso implicaba registrar todas las comidas de 2 días.
¿ya? Uno era un día de semana y otro era un día de fin de semana. Entonces le pedimos que registraran un miércoles y un sábado. Para poder hacer como el contraste de semana y fin de semana. Y después al mismo tiempo había, después de cada video, también tenían que tener una reflexión. Entonces estos van como los videos como los reels de Instagram. Entonces algunos tenían videos mucho más largos según su, no sé, hay una persona que tenía un registro súper largo ya porque hizo todo el proceso voy a poner un ejemplo, como de desgranar los porotos hasta finalmente que los emplató. Y otros en que se compraba algo hecho, entonces habían registros mucho más cortos, y ahí a veces sacaban una fotografía cortita y le ponían una explicación, ¿ya? Entonces también hubo un tema muy lúdico en donde se les permitió trabajar igual como se hace en Instagram, que en el fondo a veces uno tiene como imágenes con texto, o nosotros teníamos como con ciertas etiquetas, en otros tenemos el video explicativo más largo, y otro dato también importante es que también se les pidió que hicieran también un registro sobre el consumo. Y eso fue súper bonito también, de hecho de eso no traje hoy día porque me centré más bien en las prácticas culinarias, pero también tenemos videos, por ejemplo, en donde hacen un tour por su despensa, por su refrigerador. En uno, por ejemplo, hay uno que me encuentro maravilloso, que la persona también también es freegan y va también a buscar, a recuperar a las ferias, cosas que se botan. Y va a la feria y nos muestra, por ejemplo, las alcachofas que tiraron los feriantes y que recuperó. Entonces, en términos de volumen de información, tenemos un volumen súper importante, y de hecho eso yo lo tengo como entre los desafíos al final, porque genera también un desafío súper importante después en la forma de análisis, porque tenemos una información súper copiosa, piensen de varios días, de prácticas culinarias, pero también de consumo, de reflexiones, y por lo tanto genera también el desafío de cómo manejar toda esa información, porque es información extremadamente densa, ¿ya? Y eso lo iba a mencionar ahí en los desafíos, ¿ya? Y gracias entonces por esa pregunta, y si alguien también quiere hacer interrupciones sobre ese tema y preguntas sobre ese tipo de cosas. Llevo como 20 minutos como referencia, gracias Andrew. Ya, entonces me voy a ir a apurar. Bueno, ahí sí. Bueno, entonces, información obtenida, ¿qué tipo de información obtuvimos ya? Los videodiarios terminaron siendo una herramienta súper fructífera para el desarrollo de investigación, proporcionando material mucho más rico sobre las prácticas culinarias que los diarios escritos, ¿ya? Y por eso les traje aquí un ejemplo de diario, un ejemplo de videodiario y un ejemplo de reflexiones. Y lo que voy a hacer solo es mostrar un pedacito entonces en función del tiempo también, para que no sea tan largo, ¿ya? Este es un ejemplo de diario, del diario tradicional. Se ve en colores porque cuando uno los pega en PowerPoint se ven colores, pero esto venía en un Word, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos muestra en el fondo el registro, en donde la persona dice, bueno, ¿qué producto comió? Avena instantánea con plátano, frutillas, semillas de linaza, cereales y leche de almendras hecha en casa. Y nos cuenta, dice, la leche la hice remojando aproximadamente 40 almendras toda la noche, después las saqué el agua y las vertí a la juguera con un poco de avena instantánea. Compraba a granel en una tienda vía delivery y agua. Después apliqué, la filtré mediante un paño a un recipiente y le agregué esencia de vainilla. De hecho, todo lo dejé en un recipiente especial que tengo para esto. El resto del desayuno consistió en activar las semillas de linaza, comprada a granel en la feria desde la noche anterior, picar la frutilla en trozos y plátano en rodajas, poner todo en un plato junto con la avena, agregar el cereal, Chocapic comprado en la feria, y por último sumar la leche de almendras, revuelvo todo y esto es lo que consumo. Después una manzana roja comprada en la feria y la carbonada vegana que primero hice un sofrito en una olla con distintos ingredientes picados como cebollín, ajo y pimentón, se agregó zanahoria rallada y aliños varios, sal, pimienta, ají, color, entre otros. Acto seguido agregué apio, papa y zapallo italiano, posteriormente agregué el arroz, marca cuenta, y luego el agua hirviendo. Esperé 20 minutos y luego serví para comer, ¿ya? Y también información sobre el horario, sobre dónde
consumió, si lo consumió solo, en este caso todas las hizo solo. No voy a mostrar más en detalle, pero ¿qué es lo que quiero que rescatar aquí? Es que de todas maneras aparece en el diario, ¿ya?, información de lo que comió y de la manera en que lo preparó. E incluso implementos utilizados, como por ejemplo la juguera, aparece, o cosas como de técnicas culinarias como el activar la semilla, o el hecho de hacer un sofrito, y que utilizó una olla. Pero uno se puede hacer más preguntas sobre cómo, por ejemplo, qué tipo de olla, o cómo no sé, sabemos que la zanahoria es rallada, pero cómo picó el cebollín, el ajo, ¿ya? Por ejemplo, utilizó el moledor ese de ajo especial o no, ¿ya? Entonces hay una idea sobre la cocina, y en el fondo lo que tenemos aquí es muy parecido a una receta, ¿ya? Pero la receta es como un resumen de la práctica en sí, y no nos muestra los detalles que nos muestra la práctica. Y por eso voy a mostrar, bueno, sobre las reflexiones, nos dice cuál fue su comida más importante, y al mismo tiempo nos dice por qué, que es el desayuno, y que consiguió las energías necesarias para afrontar el día, y que es una de las actividades que disfruta, porque suele despertar con hambre, y bueno. Y después una reflexión un poco más detalle sobre eso, ¿ya? Veamos los videos diarios. Y yo aquí les traje dos, y voy a mostrar solo una partecita de los dos, ¿ya? Para hacernos una idea. Hola, lo primero que comí en el día fue este maní sin sal Marco Polo, que lo compré en el Jumbo de Ñuñoa, del portal Ñuñoa. Fue un pedido online que hice con retiro en tienda, y no solo comprar en el Jumbo, pero esta vez lo compré porque necesitaba comprar una cuerda para saltar, y era el único lugar donde tenían para entrega inmediata. Comí como a las 9 de la mañana un poquito de esto, como 3 puñados, y eso mientras preparaba el desayuno. Ya, de desayuno está este pancito, que lo compramos en un almacén acá cerca de la casa. Palta, al pancito le saqué la miga, y me voy a comer la mitad con palta, y yo creo que con unos 20 minutos más me voy a comer la otra mitad, porque estoy esperando que se terminen de cocer los garbanzos para prepararme hummus. Y para tomar, voy a tomar café. Esta es la mitad de café, este café de acá, y lo compramos en el súper, en el Unimark. Ahí la palta la compramos a una vecina que tiene una prima que vende palta, y a esta la compramos. Y al café le voy a echar de esta leche de soya, sin azúcar, que la compré en el Jumbo. Y ahí está lista la primera mitad, que me voy a comer ahora, y ahí quedó el café con leche. Ya, me atrasó un poquitito, estaba ahí trabajando entre medio, pero ahora me voy a preparar la otra mitad del desayuno, que es el hummus. Y aquí cocí harto garbanzo, voy a sacar un poco la presión. Los garbanzos los dejé remojando antes de ayer, lo iba a preparar ayer, pero al final no los pude preparar, no me dio el tiempo, así que les cambié el agua, los dejé una noche más, y ahora sí los preparé. Y son hartos garbanzos porque voy a utilizar ahora para preparar el hummus, y yo creo que los voy a ocupar también para el almuerzo. Ya, ahí les saqué toda la presión, y ahí están los garbanzos. Son garbanzos cocidos con agua solamente, no tienen sal ni nada. Ahí después, cuando le hago otra preparación, los voy alineando. Para preparar el hummus, yo ocupo esta maquinita, pero no encontré el vaso largo donde se utiliza, así que voy a ver si me funciona molerlo acá en este pote. Bueno, voy a ocupar garbanzo, que son los que cocí recién, limón, este es tahini. El tahini lo compré, si mal no recuerdo, en un pedido online que hice a la casa del vegan, en La Vega. Un aceite de oliva, este del supermercado también. Y, bueno, ajo en polvo marca Topus, que lo compré en el Topus. Ahí los limones los compré, no, mentira, son de la casa de mi mamá, que mi mamá tiene un árbol de limones, y de eso.
para el almuerzo, colé los garbanzos y aquí en una ollita le voy a echar aceite de oliva, paprika, sal, ajo en polvo y cúrcuma. Los voy a alinear aquí en la olla, los voy a revolver y después los voy a poner en el horno para hacer garbanzos crocantes. Ahí puse los garbanzos en el horno y son como 30 minutos aprox. Yo los voy a poner como a 200 grados. Ya, en la misma olla que ocupé para los garbanzos, voy a poner estas verduritas que las preparé antes de ayer. Tiene cebolla, zapallo italiano, pimentón, zanahoria. Y creo que por ese color amarillo le puse un poco de cúrcuma, curry y bueno, y otros aliños. Estas verduritas las voy a poner en la olla porque les voy a echar salsa de tomate y mientras tanto estoy hirviendo agua para cocer unos fideos. Ya, ahí ya se están haciendo los fideos, les debe quedar poco ya. Y empecé a calentar las verduritas que mostré antes. Y en un rato le pongo la salsa de tomate. Ya, siendo las 1:30, voy a sacar ya los garbanzos. Voy a ver cómo están. Está listo. Bueno, ahí apagué el horno, pero voy a dejar mientras hago lo otro. Estos son los fideos. Son fideos Lucchetti. Estos creo que los compré en el Totus, cuando compré las otras cosas también. Y ahí ya está listo, ya los creo. Y estoy esperando que se termine de calentar y le voy a echar la salsa también. A cambio de menú, a las verduritas, pues les voy a echar, esta es crema de coco. Ahí voy a anotar la marca después, pero viene en una lata. Y Ya, ahí le di un pequeño, lo corté ahí porque era una cosa que quería mostrar ahí. Y de ahí me voy a adelantar un poquito en este otro. A ver, qué minuto era, a ver. Creo que era por acá, a ver. Sí. A ver. Tengo un trozo de aceite. Aquí estamos viendo ahora otro video de otro joven. Bueno, esa fue una merienda que se hizo y Para mi tercera comida, que va a ser el almuerzo, tengo un trozo de aceituna aproximadamente del tamaño de la palma de mi mano, una taza de porotos con fideos que quedaron del día anterior, que básicamente los porotos cocidos, los fideos cocidos, más verduras como cebolla, pimentón. Y aquí tengo unas bolitas de garbanzo que las tengo congeladas, que es garbanzo cocido, luego molido y se junta con verduras como pimentón, cebolla, champiñón. Y lo hago bolitas y después lo congelo. Lo primero que voy a hacer es cocer o freír estos garbanzos en la freidora de el seitán. Primeramente lo dejo unos 30 segundos por un lado y luego lo giro. Ya lo giré, así que no hace falta. Y luego espero 5 o 6 minutos hasta que, mientras se cose el seitán, voy a hervir una rama de brócoli que de aproximadamente el tamaño de mi mano. Ya tengo listo el seitán, que se ve así dorado. Entonces lo voy a sacar. ya. Bueno, lo que quería... Voy a ponerle pausa de nuevo.
Quizás me voy a pasar mejor al otro, sin ponerle play todavía. ¿Ya? Fíjense, o sea, una de lo como interesante que muestra las técnicas es que nos permite, en el fondo, ir teniendo como la narración situada de lo que va haciendo la persona, ¿ya? Y al mismo tiempo nos logra capturar distintos detalles sobre las técnicas de cocina, pero también sobre cómo las personas van tomando decisiones en la cocina, ¿ya? O, por ejemplo, también respecto a las cosas que son compradas procesadas, a las cosas que son preparadas con tiempo de anterioridad y que después se reutilizan. Por ejemplo, en las dos aparecen como verduras que sobraron de otras cosas que después vuelven a ser incorporadas, o no sé, los porotos con riendas que vuelven también después a ser incorporados a partir de otra manera en el plato. Y al mismo tiempo una cosa que yo encuentro súper interesante, por ejemplo del video, que es bien común también en varios de los videos que hemos visto, es que las personas van como creando cosas y innovando con cosas durante su quehacer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, iba a usar salsa de tomate y en un minuto dice, cambio de planes, y termina haciendo algo con lo que está finalmente disponible, que era algo que le quedaba de una crema de coco, ¿ya? Y también nos permite ver muchos elementos de las distintas materialidades y de la utilización de ciertos implementos en la cocina, no sé, como por ejemplo el consumo de café en grano en comparación al consumo de un café eco, la diferencia, por ejemplo, también entre de la existencia de la mini primer o la aparición de un hervidor y olla, o también, por ejemplo, la aparición de nuevas tecnologías en la cocina como la freidora de aire, ¿ya? Y el último, no sé por qué se hizo esa raya ahí, parece que algo apreté en un minuto, así que está esa raya ahí molestando hace un rato. Bueno, con respecto a la reflexión, la más importante fue el del almuerzo. Eran integrales con verduritas y garbanzos crocantes. Bueno, lo comí almorcé con mi pareja. Y bueno, fue importante porque también en el almuerzo conversábamos yo encuentro que ese plato refleja cómo ha ido variando la alimentación, al cual yo, por ejemplo, en mi casa, con mi familia, cuando cocinaba mi mamá, o cuando incluso hasta el día de hoy le comento a ella, no se le pasa por la cabeza comer fideos integrales con garbanzo. Y bueno, por eso yo creo que es como importante que refleja un poco el tipo de comida viva y productos que he ido aprendiendo a cocinar. Súper, me dejé hasta ahí porque yo ya veo que la hora... Ah, sí. El último de no se ve y no sé los otros, se escuchan mejor que yo, sí. Buena pregunta, la Consuelo dice, ¿son los videos del fin de semana? Uno es de semana y otro es de fin de semana, ¿ya? Recuerden, igual, y es súper buena pregunta, Consuelo, porque resulta que estos fueron videos hechos en pandemia. Entonces, muchas de las personas todavía estaban cocinando todas las comidas, haciendo muchas comidas en la casa, y eso aparece, y aparecen hartas reflexiones de cómo ahora que estamos en pandemia, comemos todos juntos, y no. Pero hay personas que también ya ingresan a trabajar también en esta etapa, y ahí, por ejemplo, los videos de la semana aparecen más cortados, ya en la medida que a veces comen en el trabajo, ¿no? Ahora entonces, para ir como cerrando también en función del tiempo que nos queda, bueno, ¿cuáles son como las fortalezas y las debilidades que vemos y que vimos a partir de estas técnicas? Lo primero es que me parece que una de las grandes fortalezas a mi juicio es que aparecen las prácticas mientras se hacen, situadas, y que tenemos esta interpretación directa de la experiencia. Ya las personas rápidamente van generando reflexiones sobre lo que hacen,
y registra detalles que son olvidados en los recordatorios, ¿ya? Por ejemplo, en el primer video rápidamente aparece que se come un puñado de maní antes del desayuno incluso, y generalmente en los registros, en los diarios de registro, ese tipo de pequeñas ingestas no aparecen. Y aquí tenemos hartas cosas de personas que mientras están preparando, comen cosas por mientras se preparan, y que aparecen en estas declaraciones, ¿ya? Y al mismo tiempo, lo otro que me parece que es una fortaleza es que aprovecha una práctica habitual de los jóvenes, como los stories y los reels, y que es más lúdica que, por ejemplo, sentarse a escribir un diario en Word, ¿ya? Ahora, entre las debilidades es que los informantes pueden hacer una puesta en escena especial y no cotidiana para el video, ¿ya? Lo que en la mayoría de los videos uno ve más bien prácticas más cotidianas, pero, por ejemplo, quizás esta puesta en escena de los porotos, de los garbanzos tostados, podría uno preguntarse cuán cotidiana es por lo demandante de tiempo también que son, etc. ¿Ya? También una de las habilidades de esta técnica es que demanda mucho tiempo, hay que hacerla semana y el fin de semana, y al mismo tiempo a veces el día de la semana tengo muy poco tiempo para registrar, y uno lo nota, por ejemplo, en el tipo de registro de la semana y el fin de semana, como lo mencioné ante la pregunta de Consuelo, ¿no? También es una técnica que requiere el manejo de tecnología, y por lo tanto alguien que no está habituado con el uso de Instagram puede tener problemas para hacer los posts, y de hecho también por eso personas prefirieron hacerlo mejor escrito. Y obviamente una de las debilidades que tiene una dificultad para analizar debido a la densidad de la información obtenida, y de hecho ha sido uno de los temas que lo hemos estado abordando y hemos estado viendo como distintas formas para aproximarnos. Porque como en cada segundo del video tenemos una gran cantidad de información. Ya no sé si ustedes, con los ojos en que lo miraron, yo que trabajo en sociología de la alimentación, veía, por ejemplo, diferencias súper importantes tanto en las técnicas culinarias como en los utensilios, en la materialidad, en el tipo de consumo de las personas. Y finalmente, no sé, entre los desafíos éticos, está por un lado el hecho de la incomodidad por mostrar la intimidad del hogar y la forma de hacer las cosas, que yo creo que es un tema que se tiene que trabajar bien y conversarlo bien con las personas participantes. En nuestro caso, por eso siempre también tuvimos harto resguardo de decirle en el fondo que si no querían hacerlo, podían perfectamente usarlo el diario escrito. Al mismo tiempo, señalarles también que está este tema del tiempo, porque también puede haber una incomodidad por el tiempo que demanda, y nosotros enfatizamos que también si no querían hacer ni una de las técnicas, también podían no hacerlas, ¿ya? Y lo otro también es el resguardo del anonimato en los videos y registro de las personas no participantes de la investigación, ¿ya? Eso tuvimos especial cuidado de continuamente remarcar que era importante que eso que no quedaran personas que no querían participar en la investigación dentro de los registros, ¿ya? Y finalmente me gustaría terminar con esta frase que yo la muestro en el curso de cualitativa que dicto, pero que es una frase de Charles Rice Mills, de la imaginación sociológica, que creo que tiene que ver un poco con lo que presentamos hoy, y que me parece que representa también el espíritu de este seminario, y dice: sea un buen artesano, evite un conjunto rígido de procedimientos, por sobre todo, trate de desarrollar y aplicar la imaginación sociológica. Elúe el fetichismo del método y la técnica, impulse la rehabilitación de una artesanía intelectual no presuntuosa, y trate de convertirse en artesano usted mismo, que cada hombre sea su propio metodólogo. Y quería terminar con esta frase porque yo creo que en el fondo este tipo de metodología muestra en el fondo esta idea de cómo ir siendo un artesano del oficio, con el fin de lograr una aproximación más rica a lo que estamos queriendo abordar, ¿ya? Con eso dejo de compartir y doy espacio para las preguntas y comentarios. Si alguien tiene Gracias, Claudia. Hay un par de preguntas en el chat. Si quieres contestar esas. De Amanda Noguera y de Víctor Lara. Dice:
Hola, Claudia. ¿De qué manera se contemplan los videos diarios en la divulgación del conocimiento general del estudio, considerando el aspecto lúdico que se menciona en la diapo? O sea, tú te refieres como a la difusión del gran público y no la difusión del... O sea, perdón, voy a prender Hola, mi Amanda, ¿cómo estás? Bien. Mi pregunta va por sobre todo en en el hecho de que los videos, al igual que yo creo que todas las metodologías visuales que se utilizan en este tipo de investigaciones, permiten tal vez una mayor como divulgación de lo que se podría divulgar a través de un paper o a través de un artículo científico, como desde esa medida, entendiendo que también hay aspectos éticos asociados que también mencionaste. Sí. De hecho, yo por esa razón, o sea, como creo que yo lo veo como complejo. Y pienso que uno podría hacer como una recreación de un reel, pero no sé si yo no mostraría el reel verdadero, ¿ya? Por el mismo aspecto ético, ¿ya? Porque en el fondo creo que sí se puede, o sea, es muy distinto cuando uno muestra una cita que mostrar ya este nivel de detalle de la vida cotidiana de una persona, ¿ya? Entonces, creo que si yo tuviera que juntarlo con el cómo difundir esto, lo que yo haría más bien sería hacer una simulación de aspectos como similares para construir quizá un reel, como este reel está basado en experiencias que se ven en otros, sin mostrar, teniendo especial cuidado, porque por ejemplo, no sé, se ven detalles en los videos aquí como uno puede saber como cosas muy específicas de la casa, por ejemplo, aquí, ¿ya? Uno veía el contraste entre determinado tipo de sartén, por ejemplo. ¿Qué es lo que te dicen esos determinados tipos de sartén? Yo como sociólogo de la alimentación tenía, pero un montón de cosas en la cabeza cuando veía eso, ¿ya? Y creo que, claro, es algo muy íntimo. Entonces yo creo que uno podría pensar en la divulgación científica, pero haciéndose más cargo de quizás como una recreación. Claro, de la intimidad de los de esa trayectoria, así como con algo lúdico jugando con eso, pero no mostrando los videos originales, ¿no? Yo antes de ir con la otra pregunta, voy a hacer mejor una pregunta ahí de Carolina, que tiene la mano levantada. Hola, perdón, estaba en línea con el evento, estaba almorzando mientras escuchaba, por el horario no me quedaba otra. Bueno, muchas gracias por el espacio, súper bueno, me gustó también mucho el estudio y la innovación metodológica que hicieron. Me quería referir a dos cosas. Uno era las debilidades que mencionaste, que era como esta idea de que emerge como una dimensión performática o que podría no ser como en línea como con la realidad o que de alguna manera fuera un sesgo, ¿no? Y yo creo que, no sé, me preguntaba si es una debilidad, porque finalmente están usando medios que son también performáticos como en línea con Instagram y la alimentación ha adquirido esa dimensión, ¿no? La alimentación a través de las redes sociales. Entonces me preguntaba más bien si puede ser una oportunidad, ¿no? Como para problematizar eso y pensar que uno puede quizás poner atención en ello y ver si esa performatividad puede cambiar entre hombres y mujeres, no sé, pero algo así como en esa línea. Y lo otro que quería decir es preguntarte si hicieron una entrevista a ustedes después de los videos, o sea, de Sí. si entender la metodología. Bueno, porque una también de las cosas lindas de estas metodologías como autoadministradas, que la gente hace fotografía, video, es que también ellos se dan cuenta de cosas, ¿no? Que quizás no tenían muy claras. Entonces preguntarte también por eso, si hay como estos darse cuenta, ¿no? Que son tanto para ustedes como investigadores como para ellos, si pueden reflexionar en torno a eso. Sí, o sea, primero el primer punto, efectivamente, y yo creo que están en diálogo con los dos puntos, porque de hecho hay gente, y ahí Camila me corrige si me equivoco de repente, pero me acuerdo, o sea, de hecho lo estuve conversando, que hay personas que dicen, sí, hice algo especial para ese día, ¿ya? Y eso aparece en la entrevista, ¿ya? En la entrevista en donde se da como de que conscientes de esta puesta en escena, ¿ya? Y de hecho, incluso yo también creo que estoy súper de acuerdo con la dimensión de análisis, como, yo corté el video por cosa del tiempo, pero por ejemplo ese mismo garbanzo, la persona al final de todo hace los emplata, ¿ya? Que bueno, generalmente cuando uno emplata en la casa, ¿ya? Como que o por lo menos yo, casi como que ya estoy apurada, tiro lo que salió nomás,
ni una cuestión de una puesta en escena como foodie de la comida, porque uno hace cuando uno está mostrando una cosa en Instagram, ¿ya? Que uno hace una emplatada diferente, incluso le pone como, me acuerdo que le ponía como un chef haciendo así, ya, entonces como que estaba muy delicioso entre medio. Y yo creo que efectivamente se podría hacer como un análisis de esa dimensión, de esa puesta en escena, ¿ya? Y efectivamente en las entrevistas se dio con menos fuerza de lo que yo pensé, porque yo creo que la reflexión se da más fuerte en las mismas instancias de reflexión, como la que mostré al final, ese video como negro de la persona reflexionando sobre su comida, que en la entrevista misma. Quizás por el desfase temporal de la producción del video y del minuto en que se realizó, en donde quizás ciertos elementos de la práctica no salieron tan fuertes, ¿ya? Yo también esperaba que cuando lo hice me di cuenta que yo creo que eso apareció más fuerte en los videos de reflexiones, y que fue justamente el video que mostré ahí, que la persona dice, cuando me di cuenta y lo conversábamos a la hora del almuerzo, que esto mostraba que mi alimentación era distinta a la de mi mamá, por ejemplo. Ese acto más reflexivo de haber hecho el ejercicio, ¿ya? Que una de las ventajas de las técnicas disruptivas es que efectivamente, como dices tú, generan un quiebre que obliga a las personas a pensar algo que quizás no habían pensado, ¿ya? Voy a ver una pregunta en el chat, creo, o Andrew, ¿tú tienes levantada la mano, o es solo que se te quedó levantada la mano? No, sí, tengo una pregunta, pero ya. Víctor Lara hizo un comentario en el chat, parece que no es tanto pregunta, pero bien, Sí, bien pertinente, ¿no? La voy a leer. Con la disponibilidad de celular ahora, se puede ocupar esta técnica en varios contextos en los que se quiere indagar en la experiencia y vida cotidiana de las personas, el proceso de observación realizado por las personas mismas. Claro, yo creo que efectivamente, Víctor, encuentro que esa es como una de las ventajas, teniendo en consideración todos los desafíos éticos. Ahora también, por eso aparecen como, yo creo que también uno de los temas de debate y de trabajo es cómo uno trabaja también en investigación con cosas que están posteadas, ¿ya? Por ejemplo, parte del estudio nosotros siempre vemos también lo que pasa en las redes sociales, ¿ya? Y, por ejemplo, ante una movilización vegana, nosotros vemos que las personas postean reel, ¿ya? Y eso también te muestra de repente ciertos elementos prácticos, por ejemplo, de las movilizaciones que nosotros no podemos, que a veces nosotros como investigadores no accedemos directamente, ¿ya? Y que la hace interesante también. Interesante, me tengo que ir, etcétera, Andrew, si quieres hacer tu pregunta. Sí, estoy consciente de la hora, así que no creo que tendremos que terminarlo pronto, pero no puedo evitar de hacerte una pregunta, Claudia, que es en torno un poco a lo que Carolina te preguntó en términos de cómo pensar este ejercicio un poco distinto a la tradición más de la escuela de Chicago, ¿cierto? Imagino que ustedes originalmente habrían pensado en ir a acompañar, ¿no? En la cocina. Y eso capta muy bien esta noción de naturalismo, ¿cierto? De captar la identidad, la carrera, todo desde un plano un poco más, por darle algún nombre, como un realismo más sutil o un realismo más poco crítico, ¿no? Entonces, a mí me interesa lo que dijo Carolina en el sentido que también esto podría ser una herramienta para la performatividad o la construcción de una identidad de un vegano o una vegana. Y me pregunto, y aquí voy con la pregunta, ¿qué tanto ustedes pidieron a ellos como hacer la reflexión? Porque era muy descriptivo lo que iban haciendo, pero yo pienso, quizá esto fue simplemente un reparo por la pandemia. Si tuviera que usarlo en el futuro, ¿qué tanta instrucción darías a las personas mientras están haciendo eso cotidiano? ¿Qué tanto dirías, por favor, reflexionen en torno a, no sé,
qué tan fiel están siendo a ser un vegano o vegana, ¿no? Y eso obliga a que ellos como que más que solo comentar lo que están haciendo, como que justifiquen un poco su identidad. Y yo creo que eso podría ser muy potente, porque como tú dijiste, tú desde tu lente ya de socióloga puedes captar cosas de la cocina, cómo hacen cosas, cómo esconden ciertos espacios de la casa, etcétera. Pero eso habla fuertemente, como indirectamente, de lo que están haciendo en la construcción de su identidad. Pero quizás podrías utilizar esto como una herramienta muy potente en términos de cómo pedir que ellos justifiquen ciertas cosas o que vayan comentando ciertas cosas que... ¿Y por qué la vega y no esa distinción que hizo así? Hice el pedido jumbo, pero fue solo porque tenía que ir a buscar esto, ¿no? Entonces, pedir que las personas como vayan reflexionando un poco, no sé cómo lo ves tú. Sí, no, me parece súper interesante tu idea, y de hecho yo creo que está más en línea con la tercera ola. O sea, en la tercera, parte de lo que tú estás diciendo está como dentro de los hallazgos mismos del fondo. Es decir, nosotros, de hecho, es un artículo que estamos escribiendo que tiene que ver como sobre la reflexividad de las rutinas, sobre la reflexividad de las rutinas. Y que en el fondo el veganismo, al como repensar las clasificaciones de lo comestible y lo no comestible, hace que para mantener tu identidad tú tengas que controlar continuamente las prácticas alimentarias y obliga a ser reflexivo prácticas que generalmente se tienen automatizar. Y eso nos aparece en el trabajo de campo. Tiene razón que aparecen menos en los videos y que podría ser como una súper buena idea como haberlo metido, ¿ya? Pero aparece en esta tercera ola que nosotros estamos, en esta tercera ola, en vez de hacer videos, volvimos a lo más tradicional, y estamos haciendo acompañamiento en compra. ¿Por qué? Porque esta crítica, ese problema crítico se produce más en el minuto de la decisión de compra que en el minuto de la preparación. Entonces, en donde aparece, ¿es este alimento vegano o no vegano? ¿Cómo lo reflejamos? ¿Dónde aparecen los espacios? El doctorante del proyecto, que no estoy segura si está acá, porque no alcanzo a verlos todos en la pantalla, pero que Cristóbal Quesal tiene la noción esta del veganismo chueco, que a mí me encanta. Yo estoy enamorada de ese término que lo encontró en su trabajo de campo, y que en el fondo son estas como minutos en donde se abre como la flexibilidad de esta identidad social también, que es el veganismo, aparte de ser el movimiento político que es. Y aparecen estos como terrenos en donde ante ciertas situaciones como no sé, el que se comió el alfajor, porque está antojado, y que tiene leche, ¿ya? El que ante una situación social finalmente transa un poco quizás no come carne, pero come algo que quizás posiblemente podría estar contaminado, ¿ya? Y cómo eso le genera reflexión sobre su propia identidad, ¿ya? Así que lo tenemos en esta tercera ola, estamos trabajando más con esa decisión más reflexiva en esta práctica, pero las decisiones de compra, que aparece súper crítico ahí. Y que de hecho tu mismo ejemplo fue de decisión de compra, Jumbo o Vega. Hoy estamos pasados sobre el tiempo. Bueno, tenía unos comentarios también que me están diciendo sobre el Max QDA, que de hecho es el trabajo que estamos, el análisis que hacemos, lo hacemos a partir de usando el Max QDA, ¿ya? Hay una contribución de la Carolina sobre Sarah Pink, sobre performatividad y videodiarios, ¿ya? Así que gracias por la referencia, Carolina, y bueno, espero que le haya parecido como una instancia interesante. También yo creo que quizás estuve un poquito justo con una hora, vamos a tener que quizás pensar en un futuro 1 hora 20, así un poquito para no terminar tan justo, pero bueno, quiero agradecerle a todos el haber venido, los comentarios, las preguntas, quien nos quiera seguir haciendo preguntas también. Me encanta ver que hay estudiantes de posgrado de distintas partes, también investigadores independientes, y ojalá esto siga creciendo. Así que los dejo invitados también para las próximas. Tenemos
Hay un cartel que también ahí anda circulando, pero tenemos, bueno, a 2 de nuestros próximos participantes, que es Clemón Colani y Carolina Ramírez aquí. Así que también ahí después los verán en el futuro. Y bueno, con eso terminamos entonces. Muchas gracias a todos y nos Muchas vemos próximamente. gracias. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Chao. Gracias, chao.